Muchas gracias, doctor Botero y doctor Madero, por sus palabras, por sus reflexiones. Tenga la seguridad, mi querido Guillermo, de que hemos tomado atenta nota, no solamente ese servidor, sino todos nuestros funcionarios y funcionarias, de las inquietudes que usted plantea, que además son válidas y al grano, como usted suele hacerlo. El excesivo costo de la intermediación bancaria ha sido una lucha de muchos años. Las retenciones y devoluciones de la DIAN, no solamente el sector del comercio, sino otros sectores, ahí estamos haciendo todos los esfuerzos. El contrabando, donde estamos haciendo toda una reingeniería en ver cómo podemos ser más efectivos. El tema arancelario, que es un tema de permanente discusión, un tema que confieso que no conocía, pero creo que podemos tomar cartas en ese asunto rápidamente. Hasta ahora me entero lo de la escasez de oro, no sabía que eso se estaba presentando. La chatarrización y las iniciativas que se han presentado en el Congreso por parte de diferentes congresistas. Aquí, doctor Eduardo, vamos a trancar iniciativas que sobre todo a la larga, en lugar de proteger el empleo, lo que causan es más desempleo. También escuchamos, doctor Madero, sus comentarios. El estatuto aduanero está en concertación, está en discusión. El tema, por ejemplo, que usted pone sobre el avance que estamos logrando en convertir el río Magdalena en una verdadera autopista, como quería el Libertador. Eso es un sueño que llevábamos 200 años, lo estamos haciendo realidad y tenemos que adaptarnos a esa nueva realidad y ver cómo podemos salir todos mejor librados. Y eso se hace sentándose, discutiendo, concertando. Y con algo que usted mencionó, muy importante, siempre tener en cuenta la competitividad. Y muy particularmente, doctor Botero, quiero agradecerle a usted y a todo este importante gremio el apoyo que usted acaba de expresar a la institucionalidad y a la gobernabilidad de nuestro país. Y usted bien lo ha dicho, FENALCO ha estado siempre presente como representante de miles de comerciantes en todas las situaciones y estuvo presente en la manifestación que tuvimos de todo el sector productivo hace unos días, en donde también se tomaron decisiones importantes en este frente. Les agradezco su respaldo, porque es un respaldo al país, en una coyuntura sin duda compleja, difícil. Estamos atravesando una tormenta, pero de esa tormenta tengan ustedes la absoluta seguridad que vamos a salir fortalecidos. Yo fui marino, me enseñaron a navegar. Cuando uno tiene un puerto de destino y sabe para dónde va, se le presentan todo tipo de problemas, todo tipo de obstáculos, pero si uno mantiene ese puerto de destino, mantiene el rumbo y persevera, generalmente al final de la tormenta o de las tormentas, porque generalmente son varias, el viento sigue en la popa y seguimos avanzando. Los orientales, en el curso de la historia, han sabido convertir las crisis en oportunidades y eso es precisamente lo que creo que podemos hacer como sociedad, como país, ante las inquietudes y las protestas, por ejemplo, las protestas recientes de los campesinos, la mayoría de ellas protestas legítimas, porque yo soy el primero en reconocer que estamos viviendo un problema estructural en nuestro campo colombiano. Colombia ha vivido por décadas de espaldas a su propio campo y lo que estamos haciendo ahora es corregir
esta situación con medidas de carácter inmediato, otras que van a requerir mucho más tiempo, reformas legales, y para eso tenemos que trabajar juntos. Les voy a dar un ejemplo que demuestra cómo hemos abandonado nuestro campo durante mucho tiempo. Con la ley de reparación de víctimas y restitución de tierras para los campesinos que fueron desplazados por la violencia, cuando pusimos en marcha la ley, nos encontramos con una situación realmente absurda en un país con vocación agrícola como el nuestro. No había jueces agrarios. Nos tocó capacitar durante muchas semanas a diferentes jueces en el tema agrario. No teníamos ni siquiera jueces agrarios. Y estamos en mora de articular e implementar una verdadera política agraria, porque parte del problema fundamental de este frente es que en el país no había política. Y necesitamos una política que corrija las inequidades, las ineficiencias en el tema de la tierra y que permita sobre todo a nuestros agricultores ganar competitividad y por consiguiente ganar una mejor calidad de vida. En el gobierno hemos construido un proyecto de ley de desarrollo rural muy bien discutido, que está en consultas previas todavía, pero sabemos que tenemos que ir muchísimo más allá y se nos presentan todo tipo de oportunidades. Tenemos el tema de los baldíos, tenemos el tema de la altillanura, el tema de la competitividad, el tema de la reforma institucional del sector agrario, y todo eso lo podemos utilizar para generar una transformación positiva de nuestro agro. Y a eso apunta lo que usted mencionaba, ese gran pacto nacional por el agro que estamos convocando para el próximo 12 de septiembre, para que iniciemos la discusión entre todos, campesinos, empresarios, todos los involucrados en este tema tan importante. Ahora bien, somos un gobierno con talante democrático, yo me precio mucho de ello. Hemos respetado la protesta social, hemos atendido los reclamos, hemos atendido las inquietudes y estamos poniendo todo de nuestra parte para encontrar y poner en práctica soluciones, ojalá de consenso. A los campesinos y a otros sectores que tienen problemas, los hemos escuchado, los estamos escuchando permanentemente y estamos respondiendo con propuestas, con soluciones concretas. Ministros y altos funcionarios del gobierno están ahora mismo en esa tarea de diálogo, de concertación, que es como, creo yo, se deben resolver los problemas. La vida siempre se presentan problemas y hay que resolverlos. Pero lo que no podemos justificar, lo que no podemos tolerar, son las acciones violentas que atentan contra la inmensa mayoría de los colombianos, porque así no es la protesta, así no puede ser la protesta. Por eso hemos ejercido y seguiremos ejerciendo toda la autoridad que sea necesaria para que las protestas mantengan su carácter pacífico y no vulneren los derechos de los demás colombianos. Las instrucciones que le he dado a la fuerza pública han sido muy claras. Protejan los derechos humanos de los manifestantes, su derecho a protestar, es parte fundamental de nuestra democracia, pero también protejan a los derechos humanos de nuestros miembros de las Fuerzas Armadas y también los derechos de los millones de colombianos inocentes que sufren por las vías de hecho. Muchas veces es un balance delicado el que tenemos que lograr y lo haremos mucho mejor con el apoyo de gremios como FENALCO. Por eso les agradezco esta manifestación, porque ustedes, los comerciantes, como los industriales, como los colombianos de bien, todos están siendo afectados directamente por estas acciones. De eso somos muy conscientes y con más razón, ustedes también deben ser parte de la solución. Hoy FENALCO nos invita a hablar sobre las nuevas realidades de la nación.
no vamos a ocultar, ni podemos hacerlo, los retos que aún nos quedan por superar en Colombia, aspectos como la pobreza, el empleo, la seguridad. Pero lo cierto, como decía el doctor Botero, es que el país fallido que se avisoraba hace 10 años es hoy un país que se alejó de ese diagnóstico fatal y tiene muchas razones para creer en un mejor futuro. Hace unos días conmemoramos el centenario del nacimiento de uno de los grandes líderes de la segunda mitad del siglo XX, como fue el doctor López Miquelsen. Yo recordé en mi discurso que el propósito de su mandato, él lo sintetizó en 3 palabras: cerrar la brecha. Esa sigue siendo hoy un imperativo que tenemos que cumplir y con el que en nuestro gobierno nos hemos concentrado. Estamos decididos a cerrar las brechas entre los colombianos de mayores y de menores ingresos, entre el campo y la ciudad, conscientes de lo que falta, por supuesto, pero podemos decir que hemos avanzado y avanzado mucho. Somos el país de América Latina, salvo Perú, donde más se ha disminuido la pobreza en términos porcentuales. Y ya cumplimos la meta que nos habíamos puesto para los 4 años. Y algo mucho más significativo, no solo avanzamos en la reducción de la pobreza, sino que somos también, con excepción del Ecuador que nos ganó, el país de la región donde más se ha disminuido la desigualdad. Después de décadas, desde que se comenzaron a construir las cifras en los que la economía crecía, pero ese crecimiento beneficiaba más a los ricos que a los pobres, lo que yo he llamado esa tendencia perversa de la desigualdad. Hoy vemos que el ingreso de los más pobres está creciendo más rápido, 6 veces más rápido que el ingreso de los más ricos. Y eso es lo que nos ha permitido romper esa tendencia. Y eso se traduce en mayores ventas para los comerciantes, porque hay más colombianos con trabajo, hay más colombianos con capacidad de consumo. Lo que estamos creando con estos programas sociales, con los programas de vivienda, con los programas de educación, con los programas para generar empleo, es una clase media más fuerte, una clase media más grande, más pujante, la clase media que es el símbolo de las sociedades prósperas. No los voy a agobiar con resultados y balances de gobierno, pero los invito a que reflexionen sobre lo que significa para el país, para nuestra economía, para su sector, hechos como los siguientes: que todos los niños y jóvenes que estudian en colegios oficiales no paguen un solo peso por su matrícula, que los estudiantes de bajos recursos con préstamos del ICETEX están pagando 0 interés real y que se les condona una 1/4 parte de su deuda solamente por graduarse. Que 100.000 familias de los más pobres de los pobres tengan acceso a una casa propia y digna, como nunca antes habían soñado. Y que otras 100.000 familias en el campo también construyan o mejoren su casa, con un subsidio total del gobierno, es decir, también gratis. Que las familias de clase media estén comprando vivienda a una tasa del 7 o menos %. ¿Quién se iba a imaginar que una economía como la nuestra, un país como el nuestro, alguien pudiese tomar un préstamo para comprar una casa o un apartamento de clase media entre 80 y 200 millones pagando menos del 7% de interés? Que 18 millones de colombianos de menores recursos, que antes pagaban impuestos de renta vía la retención, hoy no paguen ningún impuesto, 18,5 millones de colombianos. Que cerca de 60.000 familias campesinas hayan formalizado su propiedad sobre más de 2 millones de hectáreas. Que las víctimas
están siendo indemnizadas. Llevamos más de 260.000 víctimas indemnizadas y los campesinos despojados están ya recuperando sus tierras. Que más de 2,5 millones de colombianos que no lo tenían, tengan hoy servicio de acueducto o servicio de alcantarillado. Que el próximo año todos los municipios del país estén conectados con fibra óptica y la mitad de los hogares en Colombia tengan internet de banda ancha. Que las regalías que antes beneficiaban a solo 9 departamentos, hoy llegan a todos los departamentos y al 99% de los municipios para inversiones sociales y infraestructura. Que estemos construyendo dobles calzadas al mismo ritmo que lo hacía España en su mejor momento. Este año vamos a construir 300 kilómetros de dobles calzadas. El año pasado construimos 200, el año antepasado 100. O que este mes comiencen a abrirse las licitaciones de las grandes concesiones viales que van a cambiar la faz de Colombia en materia de infraestructura. Nada de esto son anuncios, todo eso está pasando. Y son solo unos pocos ejemplos que nos demuestran que este es un país que se transforma, un país que trabaja para cerrar las brechas y que está construyendo nuevas realidades. Y esto, repito, se traduce en más clientes, en más potencial para el crecimiento de la economía, del comercio, de la industria. Y miren esta otra nueva realidad. Según los datos de julio pasado, hoy hay 2 millones de colombianos más trabajando que cuando comenzó el gobierno. Hemos logrado la tasa de desempleo de un dígito que nos propusimos y mes tras mes, por 35 meses, hemos visto bajar el indicador de desempleo todos los meses frente al mismo mes del año anterior. Y eso creo que no lo puede contar con seguridad ningún país de la región. Y creo que no lo puede contar ningún país del mundo. Somos el país que más empleo ha generado de toda América Latina. Y hoy quiero agradecerles a ustedes porque su aporte a la generación de empleo ha sido fundamental, como lo mencionó Guillermo. 1 de cada 4 colombianos que trabaja lo hace en el sector comercio. Y juntos, con el apoyo de FENALCO y de las cámaras de comercio, y qué bueno que se haya resuelto finalmente, doctor Madero, ese lío que teníamos en la Cámara de Comercio de Barranquilla. Pero fíjese cómo paga perseverar y aplicar la autoridad y aplicar la ley, como Dios manda. Estamos haciendo que ese empleo, el empleo se convierta, que es algo muy importante, en empleo formal, porque por primera vez desde hace mucho tiempo, desde el año 94, el empleo formal está creciendo más rápidamente que el empleo informal. Y el empleo formal es un empleo digno, estable, con todas sus prestaciones. Hay que resaltar que gracias a la llamada Ley de Primer Empleo, más de 630.000 empresas han obtenido beneficios para formalizarse o por emplear jóvenes, empresas que han generado a su vez cerca de 450.000 empleos formales. Y sigamos hablando de las nuevas realidades de la nación, esta vez en el entorno económico. La economía colombiana ha crecido estos 3 años en un promedio cercano al 4.9%, tercero de América Latina. Este año yo pienso que podemos alcanzar el 4%, así también lo piensan los expertos y los economistas del Banco de la República. Tuvimos unos meses malos, pero fíjese cómo cambian las situaciones. Cuando yo era ministro de Hacienda hace 13 años, un crecimiento del 2% era una maravilla. Eso era algo que soñábamos con un crecimiento del 2%. Hoy un crecimiento del 2.8% nos parece malo. Pero eso está bien,
porque tenemos que ser cada vez más ambiciosos. Y gracias a esto y al importante crecimiento en el recaudo y a la confianza, porque el recaudo aumentó casi 50% en 2 años, hoy tenemos la tasa de inversión más alta de nuestra historia. Y eso es lo que va a garantizar un crecimiento alto hacia el futuro. Alta inversión hoy, mayor crecimiento mañana. En cuanto a la inflación, que yo lo he dicho muchas veces, es el impuesto más regresivo, porque es el más costoso para los pobres. La inflación le roba poder adquisitivo al que solamente tiene un ingreso. En cambio, valoriza los activos. ¿Y quién tiene los activos? Pues los más pudientes. Pues hoy ronda por el 2%, la más baja en por lo menos medio siglo. Me acaban de entregar las cifras de la inflación de precios al productor, que es digamos, una cifra que antecede la de los precios al consumidor. La cifra es 0. Y eso quiere decir que vamos a mantener una inflación baja. Y yo espero, doctor Botero, que eso podamos utilizarlo en la próxima Junta del Banco de la República para bajar los intereses aún más. Y algo muy importante, que es la responsabilidad fiscal. Gracias al acto legislativo que el Congreso de la República nos aprobó, que llamamos de sostenibilidad fiscal, y la ley de regla fiscal, nos autoimpusimos una disciplina, una camisa de fuerza, para evitar que hacia el futuro tengamos que vivir otra vez crisis que nos retrasan décadas de desarrollo. Hoy las finanzas públicas pasaron de 18 billones de pesos de déficit, así recibimos la economía. El año pasado tuvimos un superávit de 2 billones de pesos. ¿Y esto qué significa? ¿Esto en qué se traduce? En mayor confianza. Confianza en un país que hace las cosas bien, o por lo menos así lo están percibiendo los inversionistas, los que compran nuestros bonos. Estamos pagando las tasas más baratas en nuestra historia. Y un país que se refleja en que su riesgo, el riesgo país, cada vez es más bajo, y que las calificadoras de riesgo nos aumentan su calificación cada vez más. Y es bueno constatar en este Congreso que el sector comercio sigue creciendo, así sea con menos dinamismo. En el primer semestre del año el incremento de las ventas del comercio minorista fueron cercanas al 3%, que sube al 4.3% si le quitamos vehículos y motocicletas. Y este crecimiento se ha convertido, por supuesto, por eso es tan importante, en bienestar para miles de familias colombianas, pues el personal ocupado por el comercio aumentó, como usted lo dijo, 4.1% en los primeros 6 meses, con un mayor porcentaje de aumento en el personal permanente, o sea, es un crecimiento sano, lo que es una señal muy positiva. Somos un país que crece, que ha ingresado ya a la categoría de los países de ingreso medio, y en medio de ese crecimiento hay sectores, por supuesto, que le van mejor que a otros. Eso es normal, eso es lógico. Es como los adolescentes, cuyos huesos a veces no se ponen de acuerdo en la carrera del crecimiento, hasta que se estabilizan al fin cuando llegan a la edad adulta, porque a veces duele crecer, genera distorsiones, genera contradicciones, y eso es lo que también tenemos que acostumbrarnos. Algo así nos ha pasado con la industria y con el agro, que no han crecido al mismo ritmo de otros sectores de la economía. Para eso diseñamos un plan que llamamos el PIPE, el Plan de Productividad para la Promoción de la Productividad y el Empleo, con inversiones de cerca de 5 billones de pesos. Y para eso también va a ser el gran
Pacto Nacional para el Agro que vamos a lanzar y a poner en marcha. Pero yo estoy totalmente de acuerdo con el doctor Botero. No podemos caer en el estribillo de la desindustrialización. Sin desconocer problemas, sin desconocer obstáculos internacionales o internos en los que estamos trabajando. Lo cierto es que el PIB industrial durante el gobierno ha crecido en un 4.3% y las exportaciones industriales han crecido un 18%. Y si usted me permite, voy a seguir usando las cifras que usted mencionó aquí, que son bien dicientes y bien interesantes. Lo que estamos viviendo más bien es una transición. Unas empresas cierran, otras se crean, algunas se transforman, otras se expanden. Tenemos que comprender que en una economía globalizada, en la que hoy felizmente nuestros productos pueden llegar a 1.400 millones de consumidores libres de aranceles. Ningún país puede ser competitivo en todas las áreas y en todos los productos. Por eso tiene que acomodarse. Nuestra tarea como nación, tal como la asumieron en su momento países como Corea, es identificar nuestros sectores más competitivos, desarrollarlos, qué cadenas realmente podemos fortalecer. Por ejemplo, con el programa de transformación productiva que desarrolla y que adelanta el Ministerio de Comercio Exterior. Por eso me gustó el eslogan que nos propone el doctor Botero, liderar lo que se avecina. Eso es muy apropiado y así hay que, con esa mentalidad hay que obrar. Eso es lo que debemos hacer en Colombia y a lo que apunta también nuestra política de innovación. Y no cabe duda, queridos comerciantes, de que en medio de la coyuntura, con los naturales dolores del crecimiento, con los problemas que tenemos, que no los estamos escondiendo, que los vamos a ir solucionando, vivimos nuevas realidades como nación, realidades positivas que nos tienen, por ejemplo, a las puertas de entrar a la OCDE. Ya tenemos la invitación formal. Eso lo logramos en apenas 2 años. El país que hizo su tarea más rápido, de forma más efectiva en toda la historia de ese grupo de países con las mejores prácticas del mundo, o que estemos liderando junto con México, con Perú, con Chile, el proceso de integración más ambicioso en la historia de América Latina, que ha generado un interés inmenso por parte del mundo entero. ¿Qué tal Estados Unidos manda a su vicepresidente a decir, queremos ser observadores de su grupo? Están cambiando las cosas. Están cambiando las cosas y para bien. Pero nos falta algo, queridos amigos comerciantes, nos falta algo. Y con ¿Me estoy extendiendo mucho? Nos falta algo y con esto y con este tema termino. Nos falta algo esencial. A ver. ¿Qué hacemos? Muy bien. Les prometo que con esto termino. Pero nos falta algo esencial para poder despegar en ese camino hacia el desarrollo y la prosperidad.
nos falta el valor supremo de cualquier sociedad, la paz. Nada, absolutamente nada es más importante para Colombia, para nosotros, que la paz. Y no solo es importante, es urgente. Hace poco más de un mes conocimos, avergonzados, un informe que bautizaron Basta Ya, que publicó el Centro Nacional de Memoria Histórica, con unas historias que nos desgarran el corazón cuando se leen. Más de 220.000 muertos en el último medio siglo por causa de un conflicto sin sentido, un conflicto entre hijos de una misma nación. Parece inconcebible, parece una historia de terror, pero sucedió. Y lo peor es que sigue sucediendo. Y eso no lo podemos permitir. Dejar que esto continúe, que la violencia siga cobrando la vida, la salud y la tranquilidad de nuestros compatriotas día tras día, no puede ser una opción. Por eso estamos trabajando para terminar el conflicto lo más pronto posible. Y hablo de terminarlo, no de suspenderlo para que luego se avive y se haga peor. Todo lo que hacemos, todo nuestro esfuerzo va destinado al fin definitivo del conflicto interno, para que nunca más vivamos otro medio siglo de muerte y destrucción. En los conflictos internos en diversos puntos del planeta, en la mayoría de los procesos de paz que se han desarrollado en el mundo, hay un factor común. La paz no se impone por las armas. Una paz genuina, una paz que realmente garantice la no repetición, una paz que construya un entorno de reconciliación y que sane las heridas que se han abierto durante tanto tiempo, es siempre el resultado de un acuerdo. Y los acuerdos de paz se firman con los enemigos, no con los amigos. Por eso son difíciles, por eso las negociaciones son arduas y hay que andar con mucho cuidado. Yo fui ministro de Defensa cuando iniciamos la ofensiva más exitosa contra las FARC, una ofensiva que ha continuado y se ha incrementado durante mi gobierno. Usted lo sabe, general. Y permítame que diga algo presuntuoso. Yo sé hacer la guerra y obtuve unos magníficos resultados en esta tarea. Es más fácil, y se los digo aquí con toda franqueza, es más fácil, más impactante, más vendedor mostrar a la población atemorizada la cabeza sangrienta del enemigo. La búsqueda de la paz, en cambio, no es tan espectacular. Eso requiere prudencia, requiere sigilo, requiere paciencia, mucha paciencia y una férrea determinación de perseverar cuando se ve posible la consecución del fin. He hecho ambas tareas y hoy sé que es más difícil hacer la guerra que hacer la paz que hacer la guerra. Pero también sé que hacer la paz es la tarea más urgente de cualquier gobernante. Y permítame decirles algo desde una perspectiva personal. Yo pude perfectamente haberme quedado quieto. Pude haber seguido la inercia de una guerra que aprendí y sé dirigir y que da resultados visibles, aunque no definitivos. Pero no hubiera estado tranquilo, porque si existe una oportunidad, tan solo una oportunidad de parar este desangre, y no tomamos esa oportunidad, no la aprovechamos, no solo tendríamos que responder ante la historia, creo que tendríamos que responder ante nuestra propia conciencia. Y hoy podemos decir que hemos avanzado mucho más que nunca antes en cualquier otro proceso con las FARC. El acuerdo sobre el primer punto de la agenda, el de desarrollo rural integral, es un acuerdo trascendental, en particular porque lo logramos
con una guerrilla cuyas reivindicaciones y su origen han sido particularmente rurales. Nuestro gobierno viene trabajando en el mejoramiento de las condiciones de nuestros campesinos, pero ¿cuánto más podríamos hacer en el campo colombiano sin tener atravesado como una mula muerta ese conflicto armado, que ha sido además la razón, el culpable del atraso en el campo también? Ahora estamos discutiendo el segundo punto, que es también muy importante, los derechos y garantías para el ejercicio de la oposición y para los nuevos movimientos que surjan de ese acuerdo final. Muchos ponen el grito en el cielo ante la posibilidad de que quienes empuñaron algún fusil, un arma contra el Estado, puedan alguna vez hacer política dentro del Estado. Pero es que de eso precisamente se trata la paz, de cambiar las balas por los votos y de que quienes tomen esa decisión tengan las garantías para participar en la democracia, de romper para siempre ese vínculo funesto entre política y armas. Podríamos proseguir la guerra sin hacer el esfuerzo de la paz, y en algunos años, después de muchos miles de muertos más, después de muchos miles de heridos más, nos impondríamos de pronto, totalmente sobre el enemigo. Pero creo que hablo en nombre de la inmensa mayoría de los colombianos, y creo que hablo en nombre de ustedes, los comerciantes, cuando digo que no queremos esperar algunos años más, no queremos esperar miles de muertos más, no queremos que sigan produciendo miles y miles de víctimas más. Queremos el fin del conflicto, y si lo podemos lograr a través del diálogo, sin renunciar mientras tanto a la ofensiva militar, y la ofensiva militar en estos 3 años ha sido contundente, pues debemos intentarlo. Sabemos que buscar la paz implica muchos riesgos. Yo era totalmente consciente de eso desde el primer día que tomé esa decisión, pero unos riesgos que son en todo caso menores a continuar la guerra sin ninguna esperanza. En nuestro caso, hemos minimizado esos riesgos, no hemos despejado 1 centímetro del territorio nacional, no nos hemos distraído de la gestión del gobierno, no hemos acordado agendas eternas, no hemos dejado de combatir a la guerrilla. Y recuerden algo muy importante, serán ustedes, serán los colombianos quienes decidan si aceptan o no los acuerdos que se logren. Nada se pondrá en práctica a espaldas o en contravía de los ciudadanos. Y hoy los invito a perseverar. Perseveremos en la búsqueda de la paz y perseveremos en construir desde ya esas condiciones del posconflicto. Hoy, cuando se cumple 1 año exactamente desde cuando anuncié al país y al mundo, 4 de septiembre, la firma del acuerdo marco para la terminación del conflicto interno armado, quiero invitarlos a todos a aportar su voluntad, a que me ayuden con su fe y con su trabajo a la tarea más urgente y más importante de todas, la tarea de la paz. Construyamos entre todos, empresarios, comerciantes, gobiernos, sociedad civil, una nueva realidad donde no haya miedo, sino convivencia, donde no haya odio, sino tolerancia. Esa es la Colombia en la que yo quiero vivir, o por lo menos la que yo le quiero dejar a mis hijos, y en la que yo creo que ustedes también quieren dejarles a sus hijos. La Colombia que podemos construir todos unidos. Muchas gracias.